Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Buenas tardes y noches, audiencia de Antena 1. Gracias por sintonizarnos en los 90.5 y en la web de los canales de la Antena y el www.marinascardoso.com. Nos encantan sus comentarios y sugerencias y saludos y críticas también al Facebook de Arte Terapia y el Instagram @medicina y arte. Bienvenidos a Persona, espacio semanal para platicar con los creadores de las obras de arte que nos movilizan, nos sensibilizan y a veces nos descolocan también. Hoy tenemos en persona a Fernando Falconi. Falco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontramos hoy? Hola Marinés, buenos días. Gracias en primer lugar por esta invitación. Estaba revisando algunos de los programas que ya tienes. Me gustó mucho el formato. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Saludos a todos que nos están viendo y escuchando. Pues empecemos directamente, Falco. Hay mucho de qué hablar hoy. Déjame presentarte desde tu bio. Falco es un artista transdisciplinar, gestor cultural, docente universitario y artivista. Doctorante en artes en la Universidad de Guanajuato, México, máster en arte y nuevas tecnologías en la Universidad Europea de Madrid, licenciado en artes visuales en la Universidad de Cuenca. Tiene reconocimientos y selecciones nacionales e internacionales en arte contemporáneo, artes visuales, arte de acción, arte público, inserción de arte en la esfera pública, arte contextual, arte y comunidad, arte relacional. Ha expuesto en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México, España, Italia y Estados Unidos. Catedrático en diferentes universidades del país. Desde el 2008 al 2012 trabajó como coordinador académico en la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad de San Francisco de Quito. Ha sido coordinador desde el 2000 de diversos proyectos colectivos y plataformas artísticas. Bueno, Falco, no suelo hacer estas preguntas así medio técnicas, pero creo que a la vez que teórica mi pregunta puede aclararnos el lugar que tú transitas en las artes. Además puede ilustrar de mejor manera algunos términos para quienes no se relacionan con el mundo de las artes. Quiero preguntarte por el artivismo. Quizás te planteo la pregunta así, en una línea en la que todo arte es político, ya sea en la esfera de la macro o micropolítica, pero toda creación de arte, digamos, es político. Y por otro lado, en esta línea tenemos al activismo de las macropolíticas, que es el puro acto de manifestarse en movimientos de lo político, de lo social. ¿Dónde en esta línea tú describirías que está? ¿Cómo en esta línea se encuentra el artivismo? Sí, tú dices bien, estoy de acuerdo contigo. Todo arte es político, no tiene que ser como un arte que tenga un enunciado ideológico o un énfasis en aspectos, digamos, sociales o políticos específicos para considerar que es un arte político. De hecho, yo creo que igual todo pensamiento, todo cuerpo, toda cuerpa, toda acción es política. Eso es desde mi criterio. O sea, nuestra cotidianidad es política, lo personal es político, lo colectivo es político. Y lo político en general como las formas de relacionarnos con los otros y de relacionarnos con el sistema en el que estamos viviendo. Eso yo lo considero ya algo político, y el arte es ser una producción humana, una producción individual hacia lo social y también que se nutre e influencia lo social desde esta individualidad propia, pues claro que lo considero como político. Quizás es en el énfasis que uno da, en el propósito, en la intención que uno se propone
y ciertos aspectos que uno quiere remarcar dentro de su hacer artístico, de las prácticas artísticas, de la producción artística. Quizás son esas causas, o sea, esos pensamientos que uno tiene, esas causas, esas luchas por las cuales uno puede no solo como creer y apoyar, sino también comprometerse, incluso militar en las mismas. En ese sentido, siento y considero que mucha de mi producción artística ha tenido un compromiso con ciertas causas en las que creo firmemente, como la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, como cuestiones también de equidad, de las libertades. Y en ese sentido, no solo estoy pensando, no solo he estado realizando ni pensando en mi producción respecto, por ejemplo, a la institución artística en general, y a los sistemas y los protocolos del arte en general y del arte contemporáneo en particular, a sus espacios, por ejemplo, o a temáticas muy relacionadas, por ejemplo, y muy válidas también con la libertad de expresión, la libertad de creación, las estéticas propias, una voz propia, una personalidad artística, el desarrollo de una técnica, de un medio para las artes, sino también me ha interesado pensar, concebir y practicar al arte como una herramienta también de apoyo para luchas y cambios y transformaciones sociales, sociales en general. Y claro, involucraría también en lo político, por ejemplo, algunas obras que he trabajado son también posicionamientos, o sea, son también reflexiones, críticas y tomas de posición, posicionamientos hacia, por ejemplo, cosas que considero fallas en el sistema, cuestiones de corrupción, por ejemplo, desde las esferas del poder, inequidades, etcétera. En ese sentido yo considero, y por eso lo llamo, o sea, me considero también dentro de mis prácticas un activista. No me considero activista, no me llamaría activista porque activista es alguien que su compromiso es, yo lo considero como una filosofía, ya un estilo de vida. Su compromiso diario y constante y sostenido es por estas causas, por estas luchas, tenga o no tenga estrategias que podrían considerarse estrategias creativas, estrategias simbólicas, por ejemplo, en sus prácticas. Y en cambio el activismo, desde estrategias creativas, artísticas, simbólicas, estéticas, se atiende también a agendas, como las que estaba diciendo antes, agendas de compromisos con diversas causas y luchas sociales. Gracias, Falco. Creo que lo deja súper claro. Ahora sí, cuéntanos cuéntanos de vos en ese mismo contexto, Falco. ¿Cómo llegaste a hacer este encuadre en tu perfil? Yo estoy segura que aquí hay devenires propios, autodidactas o inesperados en la historia de tu formación y decisión de este encuadre en las artes. Tomando en cuenta que en tu bio miro tu formación académica muy, empezando desde Cuenca, muy en las artes visuales, luego en Madrid, no estoy segura, pero creo haberte escuchado que el enfoque era bastante tecnológico. Y en Guanajuato ahora estás en tu doc, que pues te da mucha libertad. Es por eso que tengo esta curiosidad de en qué momento en ese recorrido fue que te tocó tanto esta esfera de lo político que te llevó hacia la transdisciplina y estos contextos que mencionas. Sí, esto de la transdisciplinariedad, tal vez lo aclaro un poquito más, porque también me considero artista transdisciplinar, porque, bueno, podrías hablar también de una interdisciplinaridad, o sea, una conjunción de diferentes disciplinas, pero incluso cuando hablamos de lo trans, y es interesante abordar este término porque dentro de lo que vamos a hablar más adelante también se lo utiliza, es como que está más allá de las disciplinas. He tenido una formación o sea, como todas las personas que están siguiendo una carrera de artes, por ejemplo, de la etapa universitaria, desde diferentes disciplinas, y en mi caso fue las artes visuales. Pintura, dibujo, escultura, grabado, cuestiones así. Y en mi tiempo, digamos, de estudios en la universidad, no teníamos cuestiones como instalación, no teníamos muchas cuestiones como del arte conceptual tampoco, y no teníamos cuestiones como performance, por ejemplo, arte de acción, el performance.
que fue algo que siempre en el camino que yo he recorrido, es un camino propio y obviamente no tiene que ser el camino de los demás, no ha sido el camino de también, por ejemplo, profesores, maestros que tuve, cada quien va encontrando, desarrollando ese camino y es un proceso de vida, no es un proceso que se acaba con, con ningún estudio formal. Y Claro. eso, claro, ya en la práctica, en cotidiana, en la vida, pues uno va encontrando múltiples caminos. Eh, Básicamente fue que básicamente no me fue suficiente ciertos medios y ciertas técnicas como desde la bidimensionalidad ni tampoco desde la tridimensionalidad escultórica, y para mí fue una necesidad expresarme con el cuerpo, o sea, ese grito del cuerpo, ese grito de la carne. Eh, es una necesidad inmediata y sigue siendo una necesidad inmediata de que cuando siento que debo expresarme ante tal contexto, ante tal situación, ante tal problemática, como que quiero también que atraviese por el cuerpo, o es una necesidad que me atraviese por el cuerpo y que el cuerpo a su vez devenga, utilizando nuestra palabra, devenga en algún significado, o sea, más allá de ser un significante, un contenedor, sea también un contenido, devenga en un significado, devenga en una imagen, por ejemplo. Es interesante porque ahora puedo ver que muchas de las acciones artísticas, de los performances que hago, es generar imágenes también. Eh, no vengo de las artes escénicas, no tengo una formación ni una disciplina en artes escénicas, no tengo un trabajo con el cuerpo, no tengo un trabajo con la voz, no tengo un trabajo con la respiración, pero eso no me impide, por ejemplo, hacer acciones porque la performance justamente y desde cómo la veo yo o la practico yo, para cualquier cuerpo, para cualquier corporalidad, para cualquier condición física, seas o no seas artista. Muchas veces pensamos que solo los artistas podemos hacer performance o los performances que hacen los artistas o las acciones, digámoslo así, entran dentro de una jerarquía respecto a acciones que puedan hacer la sociedad civil en general. Y a mí no me gustan estas jerarquías en el arte, también sobre eso va lo que vamos a hablar más adelante. Yo cuestiono mucho esas jerarquías del arte porque el arte siempre ha sido también un sistema de construcción de valores y construcciones de situaciones de privilegio y situaciones de poder desde el mundo, desde el campo del arte en sí mismo. Entonces, más allá de que yo me considere o no artista, más allá de que sea o no artista, el cuerpo siempre va a gritar, siempre va a expresarse de alguna manera, no solo en los espacios artísticos, no solo en los espacios convencionales o institucionales del arte, sino todos los días en nuestra cotidianidad. Tenemos formas de decir las cosas, de expresarnos, gestos, acciones que pueden ser más o menos estéticas, o sea, estéticas en el sentido pensado hacia lo artístico, por ejemplo. sí, sí, Hacia sí, lo sí. artístico, porque la estética está presente en nuestras vidas todo el tiempo, o sea, las Ajá. manifestaciones estéticas, las producciones estéticas, las estéticas cotidianas, las estéticas de la sociedad, y no tienen que ser leídas como desde el sistema arte, como para que entren o no dentro de unas categorizaciones de valor. En ese sentido, volviendo a tu pregunta y volviendo a esos tiempos, digamos, y sigo, bueno, en etapa de formación, llegó un momento en que a pesar de yo no haber estudiado, que no haber tenido una formación ni una disciplina respecto al cuerpo, respecto al arte de acción, simplemente empecé a generar actos. Actos que los consideraba que, bueno, entrarían dentro de esta línea de la acción artística, de la performance, y en eso he seguido. Y también algo que está relacionado con tus inquietudes es que para mí nunca fue suficiente la institución artística eh, como ese campo en el cual uno tiene que ser legitimado, tiene que ser valorado, legitimado para ser considerado artista. En algún momento las acciones que yo hago, la verdad no me preocupa tanto si entran dentro de una exposición, por ejemplo. O sea, no me preocupan tanto si el sistema arte lo considera o no arte, lo considera o no una performance artística. Me interesa más bien eh, lo que pueda generar en cuanto, por ejemplo, a una crítica, una reflexión social, política. Por ejemplo, he trabajado con diferentes grupos sociales de diferentes contextos, diferentes realidades en los que, por ejemplo, he trabajado, bueno, ahí viene otra de las facetas que también he trabajado, arte y contexto social, arte y comunidad, arte relacional.
Es decir, no sentirse como el autor o el protagonista o el artista que tiene una jerarquía respecto a las otras personas con las cuales está trabajando. En ese sentido, me interesa mucho más bien las posibilidades de ser un interlocutor, un facilitador, un mediador en ciertos procesos y utilizar también herramientas desde lo artístico, lo creativo, para apoyar procesos comunitarios, procesos propios, para motivar, por ejemplo, la realización de ciertos procesos y ciertos resultados. Ser más bien como una herramienta, ser más bien como una mediación para procesos que ya se han estado constituyendo mucho antes Sí. de que uno llegue. Aquí Entonces, quizás esa quisiera posibilidad también de... hacerte una pregunta justo en esto que estás tocando, que me parece tan complejo y tan único de esta fusión de esferas en las que estás, que es el tema de la responsabilidad del artista, justamente en estos contextos. En programas pasados con la fotógrafa Fabiola Cedillo salió el tema de la verdad en la foto. Toda imagen es una mentira, decía ella citando a Foncuberta, y eso de alguna manera le da mucha libertad al fotógrafo. Pero cuando el arte toca de maneras tan directas la esfera de lo político, Falco, justo como nos estás contando acá, ¿qué pasa ahí con el tema de la verdad y las subjetividades? Vuelvo a la pregunta, ¿qué responsabilidades sientes tú como artista en los contextos en los que andas? Um, Creo entender que dices respecto a cuando uno toma una posición definida respecto a contextos sociales, contextos políticos. Y yo creo que, bueno, de alguna manera todas las personas todos los días más o menos estamos tomando posiciones respecto a la realidad que, o sea, estamos, a ver, nuestra subjetividad está filtrando toda la objetividad o la supuesta, o lo real, digamos así. Son preguntas que ya podríamos irnos a esferas ya filosóficas, o sea, de la existencia, qué es lo real, que... Sí, por eso para no agrandarnos mucho en esferas, como preguntarte desde ti, ¿no? Como cómo es esa responsabilidad que sí, que todos somos subjetivos y todos somos políticos, pero el arte y tu obra es política más directamente por todo lo que nos has contado y lo haces público también. Entonces, ¿cómo tú en tu quehacer, en tus procesos, sientes esa responsabilidad, quizás los cuidados en el cómo mostrar, en el cómo acercarte? Eh, no lo sé. Claro, es una responsabilidad constante y hay que saberla sostener, hay que saberla mantener. Te doy un ejemplo. Hice una obra en el 2009 de corte ecologista, se llama Laguna Negra, y fue, no puedo mencionar ya, fue en las instalaciones de una planta procesadora de desechos industriales en Chuchufindi. Lo que hacían estos señores era, cuando había derrames petroleros, pues les llamaban las diferentes empresas para que antes de que se entere la comunidad, la población o los medios de comunicación, la opinión pública, ellos vayan a recoger estos derrames y luego a procesarlos en una planta, en un horno industrial que pasaba las 24 horas del día quemando estos desechos. Tuve la oportunidad de ir por allá con unos amigos artistas, nos quedamos unos días, incluso por unos contactos en esta planta procesadora, en las cabañas de los trabajadores. Y el último día, bueno, estábamos con la idea de hacer una obra al respecto, pedimos petróleo, nos llevaron, como nos ganamos la confianza, nos fuimos al interior de la selva y ahí había unas grandes piscinas, como piscinas olímpicas de unos 5 metros de profundidad, llenas de petróleo recogido de estos desechos. No sé si ahora pudiera haber hecho lo que hice. Cuando vi esta piscina, la idea para una acción activista fue cruzármela en una quilla, una canoa naporruna. Los naporrunas son una comunidad amazónica cuyo transporte es sobre todo interfluvial. Entonces era una imagen, o sea, era algo de lo que estaba hablando. Muchos de los performances me vienen que luego hago, las acciones me vienen de una imagen. O sea, vi eso y enseguida vi una imagen de alguien cruzándose en una quilla esa como gran, y los mismos trabajadores la llaman Laguna Negra. Bueno, se quemó esa planta luego, después de un tiempo. Hice esa acción y luego el año anterior, el registro en el 2009, estamos hablando ya de 11 años, y entonces el año anterior, 10 años después,
fue presentada una exposición. La empresa esta donde lo hice, estaba queriendo mejorar su imagen y cuando vio la ficha de la obra, yo ponía el nombre de la empresa, ponía que fue realizada ahí, o sea, simplemente hacía una crónica y aquí viene un poco la relación de tu pregunta. Yo describía la acción que hice y contextualizaba, fue en este año, fue en estas instalaciones y es una reflexión sobre la explotación en general, porque yo estoy en contra de la explotación petrolera, la explotación minera, entonces era esta mi posición, o sea, era mi posición ideológica, mi posición social, mi posición política, mi posición respecto a la explotación de la naturaleza, o que yo puse. Cuando alguien de la empresa fue una exposición en Guayaquil sobre eran los imaginarios de la Amazonía en el arte ecuatoriano. Alguien de esta empresa vio la obra y le escribió o se contactó con la curadora de la muestra a decirle que quería que quiten esa ficha porque estaba su nombre y no quería que les asocien con la explotación petrolera. La curadora me consultó a mí y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo, no, estoy dando una crónica, no voy a quitar el nombre de la empresa. Se contactó luego conmigo a través de un correo el abogado de esta empresa y me dijo que si no quitaba, que si no quitaba ese nombre podían darme como 3 años de cárcel. Es una empresa que tiene recursos económicos, tiene contactos con las petroleras y todo. Tuve que asesorarme por un abogado. Entonces ahí, frente a lo que ellos consideraban que yo estaba culpándoles y frente a simplemente esa libertad creativa, esa libertad artística, incluso libertad de expresión y libertad de conciencia, o sea, libertad de conciencia, nuestra libertad de tener una posición crítica ante hechos que no consideramos. ¿Qué pasaba ahí? Finalmente tuve que asesorarme por un abogado, escribir una carta, citar a la Constitución, citar mis derechos y prepararme para lo que podía ser una demanda. Fue de lo último que amenazaron, como que iban a proceder contra la demanda porque nunca quité el nombre. Y luego cayó la pandemia y bueno, hasta ahora no sé, o sea, bueno, han pasado meses, pero eso como que quedó hasta ahí. ¿Qué pasa con la libertad creativa, la libertad de expresión? Había hablado de libertad de conciencia y la libertad de ejercerlas, perdón, a través de las prácticas artísticas y hasta qué punto esto puede incomodar a ciertos sectores de poder económico, poder político, al Estado. He hecho manifestaciones en contra del Estado, ha habido gente que ha sido contra mí, por ejemplo, en ciertas épocas, durante ciertos gobiernos. Me han acusado de que soy de derecha, por ejemplo, por criticar sistemas de izquierda, o a sistemas de izquierda me han acusado perdón, o sistemas de derecha me han acusado de que soy de una izquierda reaccionaria, revolucionaria por ciertas obras. Entonces, yo creo que siempre va a haber diferentes posiciones a favor y en contra de lo que uno haga lo que uno haga, pero eso obviamente, pues, eh, es parte de hacerlo. Y cada quien sabrá hasta qué punto lo hace o no lo hace y lo sigue haciendo y hasta qué punto uno se compromete mucho también con lo que uno cree, con lo que uno defiende, con las causas diversas por las que uno puede luchar. Y repito, el arte para mí es una herramienta diferente a la que pueden usar, yo no digo ni mejor ni peor, simplemente diferente a la que pueden usar otras personas de la sociedad civil, activistas, Sí. gente de las luchas sociales y tal. Sí, y por diferentes se genera mucha incertidumbre, no están los límites, las leyes claras, y eso me parece que es parte de el quehacer en estas esferas. Qué interesantes universos a los que nos traes, Falco. Queremos seguir escuchando. Volvemos luego de una cortita pausa. Volvemos con Falco para escuchar algo curiosísimo. Para quienes no están tan cercanos a las artes, les va a sorprender lo cercana que está el arte de ustedes. Y para los sí cercanos a este complejo mundo de las artes, quizás pueda generar algo de polémica. Vamos a ver. El giro transartístico entre
las estéticas de la existencia y liberación. Vamos a explicar muy en detalle, pero antes de esto, cuéntanos, Falco, algo que no es tan fácil de entender. ¿Se trata de una investigación en las artes o una obra de arte en sí mismo? No, no es una obra de arte, no. Ujú. Eh, es una tesis, es mi tesis doctoral, no es mi tesis Ajá. doctoral. Tenía la opción de hacer la tesis como una obra, digamos, sobre una obra o desarrollar obra en la tesis, un proyecto de obra, de producción de obra, me refiero, o un proyecto teórico. Entonces, en la línea de conocimiento que yo estoy es de la filosofía y la estética. Es una tesis teórica. Entonces, desde diversos lados, diversos caminos que he transitado, yo me reconozco, o sea, tendría que partir como hablando del lugar de enunciación, de ese lugar del cual me enuncio. Me considero un artista transdisciplinar eh, del arte contemporáneo, que he hecho obra, sigo haciendo obra como arte relacional, performance, arte en la esfera pública, etcétera, etcétera. Pero eso no me quita el cuestionarme a sí mismo respecto a las prácticas que hago, respecto a la esfera del arte contemporáneo. Y desde ahí también viene esa tesis, también desde lugares que he transitado como el activismo, también de trabajar con diferentes comunidades, comunidades diversas, muchas de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, y sobre todo de un interés hacia unas estéticas otras, más allá de muchas estéticas históricamente valoradas y legitimadas, como unas estéticas más clásicas o en sí mismo ya desde un cuestionamiento directo hacia la construcción de sentidos y valores desde la institucionalidad artística en general y la institucionalidad del arte contemporáneo en particular. Que yo sea artista contemporáneo, que haya participado igual en eventos, salones del arte contemporáneo, no me quita el que también pueda cuestionar al arte contemporáneo y lo cuestiono en cuanto a dos cosas principalmente. Primero, lo que decía que es un sistema que constituye, es una institucionalidad, un sistema que construye categorías de valor y respecto a esas categorías construye jerarquías. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué esta obra tiene más valor o tiene este valor o qué criterios utilizan por ejemplo, los críticos, los curadores, los especialistas del arte, los mismos artistas dentro de ciertas obras contemporáneas? Porque sabemos también, por ejemplo, de la burbuja del arte contemporáneo, de la Sí. sobreevaluación de ciertas obras. Y volvemos a este punto que tú habías dicho, me parece muy interesante que ya lo has nombrado, porque aquí también entra la subjetividad, o sea, entre la objetividad y la subjetividad, ¿cómo valoramos o apreciamos o tasamos ciertas obras de arte contemporáneo? Por Ujú. un lado, desde esa subjetividad de Sí, cada justo persona. por eso te preguntaba qué rasgos puede tener de obra mismo, porque hay una subjetividad implícita con la cual tú haces como esta selección que tiene que ver con valores estéticos. Eh, a mí me encantaría como dejarlo en un territorio entre, ¿no? Vamos a ir entrando justo hacia lugares que nos estabas presentando ahora de, digamos, los detonantes que genera esta propuesta tuya, pero primero miremosla. Quiero leer partes de tu texto para irla comprendiendo. Dice Falco, se trata de manifestaciones o producciones hechas en y para la cotidianidad, no desde ni para la esfera del arte, sino desde la sociedad civil se encuentran prácticas, procesos y productos, tales como imágenes, objetos, gestos, acciones, sucesos y relaciones, ya sea para la esfera privada o pública, que estando fuera del campo del arte contemporáneo y sin intenciones de estar en él, desde su fuerza y resolución creativa, simbólica, estética, poética y o rituálica, se diferencian significativamente de producciones y actos desde dicha cotidianidad, trascendiéndola desde su capacidad de sensibilizar, cuestionar, sorprender, conmover. Luego sigue tu texto con otras connotaciones de la obra de las que estabas hablando ahora, pero hasta acá cuéntanos
¿Cómo surge la idea de esta investigación? Viniendo de uno de los países nuestros donde rige esta especie de realismo mágico por sobre todas las leyes, estoy curiosa de qué sucesos te llevaron a plantearte este proyecto en el que estás. He transitado también por la línea del arte conceptual, en el cual que cuando hablamos de arte conceptual se lo entiende como esas producciones en las cuales la idea, el concepto es más, eso puede ser tan importante o más importante aún que la materialización de esa idea, de ese concepto. Es la fuerza, el poder de la idea. Me puedo remitir a 1917 con Marcel Duchamp, que ya todos lo conocemos, odiado, amado, todavía incomprendido, pero la obra de él, El urinario, su fuente, que lo filmó como Mood, fue elegido una de las obras más representativas de más o menos hace unos 2 años, una de las obras más representativas del siglo XX, quizás la más influyente del siglo XX, por un consejo de especialistas británicos, me parece. Eh, Marcel Duchamp viene del campo del arte, obviamente, viene del campo del arte, pero toma un objeto no artístico, y aquí voy a introducir ciertos términos. Por ejemplo, sobre esta tesis que estoy llevando, me interesa mucho esas producciones de los no artistas. O sea, obviamente, si hay alguien a los que se les llama artistas o se los valora y legitima como artistas por sí, más allá de sí mismos. O sea, yo puedo decir que soy artista y cualquier persona puede decir que eres un artista, pero ¿qué hace que un artista sea un artista? Es todo el campo y la institucionalidad artística que finalmente lo valoran. Bueno, primero que él declare y después que en verdad sea legitimado como tal por la institucionalidad artística, por los especialistas, los críticos, los curadores, los salones. Ok. Pero también tenemos la figura de los no artistas, la gente que no quieren, de pronto quieren ser artistas y todo, pero no consiguen ser legitimados como tal. Estoy hablando no de lo que uno pueda creer, o sea, uno puede, problema de cada uno, si cree que es o no artista o si se siente artista, pero luego ya para entrar en la institución arte, en el campo del arte, tiene como que ir también cumpliendo con ciertos protocolos, llamémoslo así. Ok, el no arte. Se entiende que si a este objeto, esta imagen, este objeto, esta acción, lo llamas arte, todo lo que no entre dentro de esa categoría lo llamaríamos no arte. ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Él siendo un artista, y un artista ya con trayectoria, no es que de la noche a la mañana le dio la vuelta al urinario, la fuente y listo, esa obra que para mí es una bomba conceptual, la verdad. Es una bomba que detonó para su tiempo, o sea, mucho de las categorías y la construcción de lo artístico, de lo estético. Él tomó un objeto cotidiano, un objeto no artístico, y por su intención y por su declaración, es decir, por su concepto, por su fuerza conceptual que le aplicó al objeto y por su declaración, que también es como un acto performático de alguna manera también, pero finalmente el valor está puesto en el objeto. Un objeto no hecho por él, pero concebido por él como arte, finalmente ahora es considerado una de las obras más influyentes del siglo XX. Pero yo digo, tenía él que ser un artista y estar desde el campo del arte para que finalmente sea legitimado en el campo del arte. Y es legitimado más allá de que consideremos o no que sea arte, o que es una basura, o que es una farsa, o que Marcel Duchamp, para mí Marcel Duchamp es un gran hacker. Es un gran hacker del sistema, lo hackeó utilizando ciertas herramientas, ciertos protocolos del mismo sistema, como ponerle un título, firmarlo, tratarlo de introducir en una muestra que al principio no fue introducida, pero poco a poco fue teniendo una relevancia esa obra. Esto es antes de las corrientes del arte conceptual de los 60, por ejemplo. Y ya el arte conceptual ya desde los 60 prácticamente ya, o sea, tiene una relevancia actual, y mucho de lo que llamamos arte contemporáneo pues está bebiendo justamente, se está nutriendo o está haciendo un arte conceptual. O un arte de contexto, o un arte de proceso, etcétera, etcétera, más allá del objeto final, más allá del objeto logrado.
Ya con los años 60, ¿qué pasa? Y con el arte contemporáneo, y es otra de las cosas sobre las cuales reflexiono, es que actualmente prácticamente cualquier objeto, cualquier producción podría ser declarado por la persona como quien lo hizo como una obra artística. Te doy un ejemplo. En una Bienal de Cuenca y una obra que generó polémica era un montón de... Te doy un ejemplo de tantos, porque sería ilimitado los ejemplos que uno puede dar, pero era un montón de tierra que estaba apilado en como un patio que tienen atrás en el Museo de Arte Moderno. Era un montón de tierra apilado y mucha gente dijo, bueno, ¿y esto es arte? ¿Y por qué es arte? Pero sí, o sea, con todo el derecho de cuestionarnos, de inquietarnos. Y no porque yo sea un artista contemporáneo y también haya trabajado aspectos de arte conceptual, no pueda yo también pensar, bueno, en qué momento todo en verdad puede ser arte, por la declaración, la intención del artista, o porque hay una institucionalidad que también está atrás respaldándose, un crítico, un curador, o sea, que sostienen que sí, que es arte contemporáneo, que tiene que ser valorado y que tiene que ser expuesto o incluso podría ganar premios. Entonces hay una institucionalidad artística sobre la cual yo reflexiono y cuestiono. Una obra más, te doy un ejemplo. Hay una obra de Wilfredo Prieto que estuvo en la Feria Arco del 2015 que se titula Vaso medio lleno. Y es eso, literalmente es eso. Es un vaso que está lleno hasta la mitad de agua y esa obra le puso como en un pedestal de madera, ok, vaso medio lleno. Y esta obra estaba tasada en 20.000 euros, es el precio que le puso, 20.000 euros. Entonces dices, sí, el arte conceptual, Duchamp, el arte contemporáneo, pero a mí la verdad no me dice nada, es un vaso medio lleno de agua y respeto al creador, respeto sus obras, pero no me dice nada. Entonces yo me pongo a pensar, y ahí viene la reflexión, o sea, ok, si hay alguien que en una feria Arco, que es una de las ferias más prestigiosas de España, por un vaso lleno hasta la mitad de agua, pide 20.000 euros y no me dice nada. O sea, a mí más me dice el precio que pone ante eso, o sea, que ese vaso como obra no me dice nada, pero el precio. Y que quizás haya gente dispuesta a pagar con todo su derecho y todo. O la obra de Mauricio Catelán, que puso esa banana como pegada con espadrarapo, que también causó recientemente una polémica, que fue un performance, la sacó, se la comió. Obviamente respeto mucho la obra de Mauricio Catelán, pero él también era una provocación, como el gesto de Duchamp, como provocar. O sea, hasta qué punto un objeto cotidiano, un objeto no artístico, objeto artístico deviene en arte por el gesto del artista, que también tiene todo el derecho de hacerlo. Pero aquí va el punto, o sea, desde justamente esa libertad creativa, libertad discursiva de los artistas, nosotros podemos hacer de alguna manera, o sea, tenemos como esa licencia creativa, termine o no termine siendo eso legitimado o visto o apreciado para la institución artística, pero ahí viene el siguiente punto, y para los públicos. Y para la gente que ve, para esa mayoría, porque el campo del arte es un campo muy cerrado, del arte contemporáneo sobre todo es muy cerrado y muy endogámico. ¿A qué me refiero con endogámico? Que se produce, que es un término de la biología, que se produce y se consume entre sí mismos, entre esta como genética común de los artistas, de los especialistas y todo, pero el público. Aquí hay una inequidad respecto al conocimiento, por ejemplo. ¿Por qué ciertas personas acceden a ciertos conocimientos, a cierta formación, a cierta educación, que hasta incluso se pueden constituir en élites de la apreciación y el consumo artístico, cultural, frente a un público? Y esto podría ser un problema ya, o sea, podría ser una reflexión para la institucionalidad en general, la institucionalidad. ¿Qué pasa con esas personas que llegan, ven un vaso medio lleno de agua y con todo el derecho también dicen, esto no me dice nada? Ven un montón de tierra en una bienal y dicen, ¿y dónde está lo artístico? O sea, por favor, ¿cómo accedemos al conocimiento Sí. que tienen o Sí, supuestamente hasta tienen aquí esos? quizás te voy a interrumpir un poquito porque creo que nos dejas en este lugar de una especie de impotencia en la que entramos a veces, artistas, públicos, espectadores, que creo que, y percibo también en la escucha como que genera en ti también esta impotencia, como digo, este enojo, pero también este detonante a crear, a provocar, a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Eh,
y porque está tocando un lugar de mucha vitalidad, nos deja muy vulnerables el que sea tocado nuestra propia lógica de los sentidos, de poder encontrarlo y percibirlo, lo insólito, lo bello, lo sublime, lo impactante, sin necesitar que la institución lo legitime. Entonces hemos sido como de algún modo despojados de esa producción vital y natural que como humanos tenemos. Pero quiero volver a mi pregunta. Pero gracias por todo este preámbulo, porque siento que lo ilustras perfecto. El territorio donde siento que, volvemos a mi pregunta, ¿no? Es todo esto, te pone en este estado. ¿Y qué empiezas a ver? ¿Qué es lo que apareció en los paisajes de Falco que dijo, hay esto otro de lo que necesito hablar? Ok, bueno, antes de abordar el tema ya como con ejemplos que nos ayudarían a visualizar mejor, también este sistema de jerarquías, que es el sistema de la cultura, el sistema del arte, el sistema de la educación, por ejemplo, el acceso a la educación, una educación libre, de calidad y gratuita, por ejemplo. Pero por ejemplo, desde el desarrollo de las prácticas artísticas, también ha habido muchas jerarquías en la valorización de ese sujeto artista o de ese sujeto autor. Lo sabemos, por ejemplo, las diferencias que ha habido entre la educación y el desarrollo de las mujeres respecto a los hombres, los privilegios, privilegios de género, privilegios de clase, privilegios de acceso al conocimiento, también los factores de la colonización, los factores, o sea, factores de colonización, de género, étnicos, raciales y todo, que ha constituido diferentes grupos de poder o sea, en la historia del arte, del arte occidental, el hombre macho occidental, hetero, cristiano, por ejemplo, frente a los otros grupos y contextos sociales. Eso también me ha hecho pensar, porque se ha estado revisando, por ejemplo, se ha estado revisando la construcción de la historia del arte, eh, y se debe revisar, por ejemplo, con estas inequidades, estas desigualdades sobre ciertos grupos y sectores sociales, ciertas condiciones de género, étnicas, raciales sobre otras, por ejemplo. Pero ya, digamos, desde los 90, también, o desde los, sí, no desde antes, bueno, la estética relacional, por ejemplo, es desde los 90, pero desde antes mismo, la participación del público y el espectador, ya desde las vanguardias, ya, digámoslo así, desde principios del siglo XX, las vanguardias artísticas, los dadaístas y todo, cómo empezaron a cuestionar la institucionalidad artística y cómo empezaron también a cuestionar el papel, el rol más pasivo, receptor del espectador frente al rol más activo del autor, del creador, que también es un rol de poder, es un rol de privilegio. El yo produzco, ustedes consuman, ustedes vean, ustedes aprecien, yo soy el artista. Ustedes es como una categoría menor el no ser productor, el ser solo consumidor. Se ha ido incorporando la figura del público, el espectador, con arte más participativo, con arte, con los performances, con artes y contextos sociales, trabajar con comunidades, luego en los 90 el arte relacional, por ejemplo. Entonces me interesa mucho ese lugar del no artista. Y voy a compartir pantalla porque por ahí va el proyecto del transarte. ¿Y por qué digo entre las estéticas de la existencia y las estéticas de la liberación? Voy a citar, porque claro, yo sé que tenemos poco tiempo, voy a citar un pensamiento de Michel Foucault, que lo dijo en una de las últimas entrevistas que tuvo en los 80 en Estados Unidos. Me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. El arte es una especialidad que está reservada a los expertos, a los artistas. ¿Por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida? Lastimosamente, bueno, luego no pudo seguir desarrollando este pensamiento, esta estética de la existencia que habla él, por su fallecimiento, y también me interesan mucho las estéticas decoloniales de Walter Mignolo, por ejemplo, que nos habla de también no solo la colonialidad del saber, del pensar, del sentir, del ser, sino de la colonialidad estética desde la construcción justamente de esta institucionalidad artística occidental y de diversas fuentes del pensamiento. Lo mío hacia el transarte está más allá. Voy a poner unas imágenes.
Por ejemplo, voy a graficar ejemplos. Estos son una serie de casos de estudio. Por ejemplo, he generado lo que llamo el archivo Transarte, donde voy recopilando justamente estas producciones creativas, estéticas, poéticas, simbólicas, rituálicas, desde la sociedad civil. Me interesa ese lugar desde los no artistas. Les doy un ejemplo en objetos. Frente a un vaso medio lleno de agua de 20.000 euros del artista, respeto su pensamiento y todo, pero también no me quita el poder interpelar, pero también desde otras visiones. Está, por ejemplo, y no lo voy a llamar obra. ¿Por qué? Lo voy a llamar una manifestación, un objeto, porque no tenía la señora. Esta es una foto de la pollera de la señora Jenny Jiménez, que la Si llevó, la puedes, lució dentro de Falco, las luchas describir de un poquito manifestación. recordando que hay quienes nos están nada más escuchando y no viendo. Ya, la señora dentro de las luchas y manifestaciones por la soberanía alimentaria en contra de los transgénicos, ella es de la comunidad La Dolorosa, es una pollera de las polleras azuayas, pero en vez de los que serían los mullos bordados, ella integró diferentes semillas y las integró de una manera, digamos, estética o decorativa. Es interesante este caso porque más la señora no tiene ni tiene por qué definirse como artista, pero más bien es un posicionamiento social, es un posicionamiento político que ella realiza a través de no solo generar este objeto muy simbólico, sino de lucirlo. Algo así me parece personalmente muy, muy potente, que no está dentro del mundo del arte contemporáneo, repito, ni tiene que estarlo, ni tiene que ser legitimado, la señora no lo necesita, pero pongo una mirada, una atención en este tipo de producciones, porque yo lo considero, o sea, desde este estudio, de esta propuesta que hago, un ejemplo como de un objeto, una manifestación transartística de mucha potencia. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en acciones, tengo diferentes acciones, me he interesado mucho también en el contexto latinoamericano y tengo bastante de México y de Ecuador. Por ejemplo, los trabajadores de la limpieza barren contra la corrupción. Esto es una expresión desde la sociedad civil que salen estos trabajadores en Perú a protestar a las calles, trabajadores de la limpieza, pero salen con sus escobas y empiezan a barrer en una sede del Poder Judicial allí en Lima. Entonces tú dices, qué interesante esta manifestación, esto se podría relacionar con lo performático, se podría relacionar también con una suerte de activismo, pero ¿qué pasa cuando ellos mismos no se definen ni como performers, ni como activistas, ni están llevando una línea de producción artística o activista, pero son manifestaciones propias desde su creatividad, que para mí, desde la sociedad civil y desde esta idea, este ejercicio, lo, puede tener una mayor fuerza que muchos de los performances del mundo del arte contemporáneo. O una obra de 1979 que tengo aquí, que se llama Boarded Volleyball. Es una práctica que empezó como a finales de los 70 en la frontera entre México y Estados Unidos, en la que residentes de ambos lados de la frontera, tanto de México como Estados Unidos, empezaron a utilizar la valla, o sea, una parte de la valla, digamos, no muy alta, de la frontera para hacer partidos de voleibol. Y era también una forma de cuestionar esta separación, estas fronteras, esta separación de grupos que tenían muchas cosas, de grupos humanos con muchas cosas de afinidad. Esto ni es arte contemporáneo, ni necesita ser arte contemporáneo, pero la potencia, las funciones como estas, el cuerpo, con el cuerpo y en contextos específicos, me parecen muy ricas, muy potentes. No sé cómo estamos de tiempo, si tal vez puedo contar algo más de estos casos o hablamos. Oh, yo siento que estamos muy justitos de tiempo. Ahora yo estoy muerta de ganas de oír más. Pero quiero dejarles la página. Invítanos a tu página, Falco, porque hasta ahora entiendo que tienes 10 proyectos, ¿verdad? O sea, para la tesis, para fines metodológicos,
requiero de unos 12 y al momento tengo 10, entre lo que serían objetos, imágenes y acciones. Repito, no es que yo los esté clasificando como arte, esa no es la intención, más bien estoy pensando que estas manifestaciones, estas expresiones desde la sociedad civil pueden interpelar y poner en tensión a mucho de lo que llamamos arte contemporáneo, muchas obras que, ya eso ya viene en mis criterios propios, mis criterios propios, pero también un posicionamiento. Muchas no me conmueven o no les veo una fuerza, una carga, más allá de lo artístico, pero una carga también quizás de una fuerza expresiva, una fuerza estética, una fuerza simbólica, que además nace y tiene el sentido para la sociedad civil y para cuestiones también que a ese, ya no son como los públicos del arte, ya son generadores y productores de sentidos, de significados y significantes propios, y lo hacen a través de estas prácticas, llamémoslo así, estas acciones, estas producciones transcotidianas. O sea, hay algo en estos que rompe justamente con la cotidianidad. Son manifestaciones que nos pueden conmover y sensibilizar al resto de personas que podemos verlas más allá de ellos mismos, como entes también de producción social, de producción de sentidos y contenidos no solo individuales, sino también de afectación social. Pues la página es www.archivotransarte.wixsite.com. Súper recomiendo revisar la página. Creo que las implicaciones o las sensaciones que detona la misma, pues partes son las que Falco acaba de mencionar, pero creo que a cada uno nos pasa mucho al mirarlas y sobre todo nos deja este deseo de volver a conectar. A mí me deja el deseo de volver a conectar con los sentidos propios y con mi sentido crítico también y mirar con más libertad y creatividad afuera y performar también y hacer de la propia vida tu propia obra. Siento que abres todos estos lugares fascinantes. Por ahora lo vamos a dejar ahí y volvemos para cerrar con Falco luego de una corta pausa. Bien, volvemos para el cierre con Fernando Falconi. Te provocamos un cierre con preguntas que nos gusta hacer a los artistas para cerrar, pero nos quedamos pensando una pregunta final para tu obra. Siento que hay muchas obras que, o más bien incluso el arte contemporáneo está hecho de cuestionar al mismo arte contemporáneo, de eso hemos visto bastante, pero siento que en esta propuesta tuya, en esta investigación, hay no solo una crítica, hay una provocación, hay un movernos, hay nos estás dando algo. ¿Qué tú crees que estas propuestas de transarte, ya no tanto le estoy preguntando a Falco, sino esta propuesta tuya, ¿qué tiene a decir a este territorio específico del arte contemporáneo que también has descrito? Cuestionar justamente sus hegemonías y ser una construcción piramidal también de poderes, o sea, de poderes. Cuestionarme a mí mismo también, o sea, como sujeto que se denomina, quizás empezar por ahí, quizás empiezo por mi cuestionamiento propio, como un sujeto que cuando dices quién eres, a qué te dedicas, ahí soy artista contemporáneo, que también es una, o sea, más allá de que obviamente tenemos necesidades al ser artistas, digamos, como que es un sector precarizado, que es un sector que no es de los más reconocidos, digamos, a nivel social y a nivel económico, o sea, de las dificultades para vivir de eso. También puede ser una posición como de privilegio, es decir, si enunciarse como artista contemporáneo, como decir, yo hago cosas que tú no puedes hacer o que tú no vas a hacer y que no tendrán y lo que yo hago, no, o sea, a nivel de la producción de un objeto, de una imagen, de una acción, de una relación,
está a otro nivel de lo que tú como ciudadano promedio o como simplemente alguien de la sociedad civil lo está haciendo. Sí, sí, aquí Cuando yo, Falco, quizás estás tocando algo que me interesa mucho porque me ha faltado un poco verte más a ti, ¿no? A ti como Falco creador, como Falco persona también. Am, ahorita estás volviendo el cuestionamiento, sí al mundo de las artes, pero sí a ti también. Yo sé que este momento estás muy en el doctorado y estás en un momento muy de producción en lo conceptual, pero cómo esto te moviliza y te cuestiona como artista, lo estás diciendo que sí, pero ¿tienes alguna vislumbre todavía de cómo esto te provocará en cuanto a tu creación al terminar este proceso en el que estás? ¿Cómo te gustaría aproximarte a la creación a partir de todo esto? sí, es interesante tu pregunta, muy valiosa, pero quizás más bien justamente es ya como por la creación que llegué a esto. O sea, desde la creación que he llevado, desde el tipo de obras que hago, desde la relación que he tenido con diferentes activistas, por ejemplo. Que igual, o sea, desde el activismo haces obras, no sé si obras, perdón, o sea, te manifiestas de una manera que puede ser muy creativa, muy lúdica, muy visual, por ejemplo, estas puestas en escena o performance de muchos activistas, ecologistas, feministas, activistas. También desde eso y desde el contacto y desde como una mirada de valorización también de producciones estéticas desde la sociedad civil. Es un conjunto de cosas, de elementos, de factores, de circunstancias que me han llevado a reflexionar y a interpelar al mundo del arte contemporáneo. En este sentido, yo considero que más bien es como desde lo recorrido ya, como también como productor, como autor, y desde la relación que he podido tener con diversos otros sectores y contextos sociales específicos, lo estoy llevando ahora hacia un diálogo y una generación de tensiones también con el arte contemporáneo. O sea, y no lo estoy llamando arte, lo estoy llamando transarte, incluso ¿por qué incorporo el elemento arte ahí? Sería una discusión. ¿Por qué no dice simplemente creatividades sociales, creatividades civiles? ¿Sí? Entonces, pero por eso también lo estoy nominando el giro transartístico. Es como cuando hablamos, por ejemplo, del giro decolonial en el pensamiento y en las prácticas sociales, por ejemplo, el giro decolonial. Es como un giro. Es como decir, ok, el campo y el lugar del arte contemporáneo es un lugar también ya estructurado desde ciertas reglas, protocolos, ciertos principios, como cualquier campo específico. Pero ¿qué pasa si es que ahora empezamos a poner algo como a tensionar y a decir, miren desde la misma sociedad civil, desde el ciudadano, la ciudadana, que tampoco ellos ni se están denominando, ni quieren, ni tienen que ser artistas contemporáneos, ni tampoco se están pensando como, por ejemplo, del activismo social, que puede también eso ser algo que se vea como que podría converger, simplemente es desde su condición propia de ser humano, de hombre, de mujer, que llega un momento en su vida, en su cotidianidad, que surgen ideas que pueden romper justamente con esa estructura cotidiana, ya sea para expresarse sobre su propia individualidad, sobre su propia subjetividad o sobre sus necesidades y reclamos y demandas, individualidades, desde su necesidad humana de una producción estética, poética y simbólica que no tiene que ser regido por la institución arte, no Sí, debe ser regido sí. tampoco. Cuéntanos, Falco, un artista que te inspira en el tiempo actual, quizás en el mismo contexto del que nos estás hablando. Un artista que me inspire, a ver, bueno, del siglo XX, pues Joseph Beuys me gusta mucho, me inspira mucho también por su relación, o sea, por su carga conceptual, por su carga reflexiva, filosófica, por su fuerza performática también y también por su compromiso social y político. Joseph Beuys. Y Sophie Calle también te dijera, me gusta mucho ella. Eh, por eso, esa relación de lo público, lo privado, lo íntimo, lo social, ella genera experiencias con las otras personas y eso es obra también, digamos así, esa relación, esas experiencias, ese atender también a esas relaciones, me gusta mucho ella.
Y finalmente con esto cerramos planteando, como siempre lo hacemos en este tiempo de rupturas y quiebres, los deseos e imaginarios del tiempo por venir desde la libertad que nos dan las artes para imaginar y fantasear un poco. A ti te quiero preguntar, por supuesto, por sucesos transartísticos que añorarías ver en las supuestas nuevas normalidades en las que nos dicen que andamos o andaremos. No sé si tenga el tiempo, pero te voy a contar. Ahorita estoy por ir a Guayaquil porque voy a trabajar con un grupo de familiares de personas fallecidas por el COVID. No, sabemos que no, el COVID no permitió despedidas ni los rituales de despedida. Los familiares, cuando, sobre todo en los tiempos más crudos, cuando empezó esto y en Guayaquil, sabemos del drama humano que hubo en Guayaquil, se les aislaba, no podían despedirse. Hay familias que todavía no han encontrado los cadáveres de sus fallecidos. No hay un lugar, por ejemplo, este 2 de noviembre, no se van a abrir los cementerios, pero no hay un lugar, una lápida donde encontrarles. Ataúdes de cartón, desapariciones, fosas comunes. Entonces estoy intentando, voy a empezar unos contactos con ellos con ellos y desde ellos poder generar, diseñar desde sus subjetividades y obviamente realidades muy duras propias, ciertos rituales de despedida. El componente simbólico. Entonces, no es que yo voy a decir hagamos esto o hagamos el otro, es ser un mediador, conversar y hacer un apoyo, un seguimiento de procesos, pero finalmente que puedan devenir en estas acciones simbólicas, ya sean individuales o colectivas, que también son muy necesarios, los cierres en nuestras vidas, los cierres de ciclos y la ritualidad también. Sí, y al proponerlos que trascienda también nuestra realidad. Y al proponerlos estás involucrando también la cuestión estética, que creo que es muy vital, sanadora y importante cuando estamos tocando temas dolorosos como estos. Y en este caso ni siquiera es como que es algo para la tesis, ni para llamarle transarte, ni nada mal. Simplemente es apoyar en procesos de cierres simbólicos y de rituales de despedida desde herramientas que yo manejo. O sea, ahí viene como un factor sobre todo social y de poder apoyar en ciertas temáticas humanas. Sí. Vale, Falco, te seguiremos la pista con eso. Quizás a algunas personas que te están escuchando nos dejaste como la mirada puesta en estas situaciones que nos rodean y quizás alguien está pensando en alguna, quizás quieres abrir un canal para que se comuniquen contigo por si quieren compartirte actos que creen que quepen dentro de tu búsqueda. Excelente comentario y muy bueno para un cierre, porque en la página del archivo Transarte es un archivo abierto. Es un archivo abierto, ahí hay una etiqueta que dice colabora. Entonces, pues sí, o sea, ahí está abierto y bueno, será un análisis, un estudio de lo que pueda llegar y será publicado y sistematizado también. Muchísimas gracias, Falco, a la audiencia que nos ha acompañado hasta acá. Sigan conectados con la antena. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.